fuertes, con indicios indiscutibles, lo anunciamos ayer, con la posibilidad de una rotura de relaciones diplomáticas de un socio importante de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Recordemos que en la época de Bush padre y después consolidado con Bill Clinton como presidente, estamos hablando de 1992, 1994, se consolidó y se conformó un tratado que se llamó NAFTA, que hasta el día de hoy está consolidado. ¿Sabe la gente realmente cuánto dinero se manejó en esas consolidaciones comerciales entre uno y otro país? Son miles de millones de dólares, pero lo que sé billones. Es que el 80% de la exportación de México es a Estados Unidos. Por supuesto, y eso trae aparejado las declaraciones de ayer de Donald Trump, que después fueron desmentidas por sus asesores, en donde decía que iba a consolidar una especie de retención de los impuestos para pagar 20%. Exactamente, el 20% de esos impuestos para pagar la frontera, aunque sus asesores a posteriori pusieron paños fríos. Pero frente a estas circunstancias, frente a estas declaraciones, surgen dos declaraciones de enorme importancia. Una de Vicente Fox, que fue presidente de México hace tiempo atrás, justamente luego de que comenzó ese tema de la NAFTA o del tratado de NAFTA, que trajo aparejado un incremento y una consolidación comercial entre tres países: Canadá, los Estados Unidos y México, que indiscutiblemente quien más aprovechó esa circunstancia fue Estados Unidos, porque trasladó la mayoría de sus empresas hacia México para aprovechar justamente el costo bajo de los obreros mexicanos. Pero por su parte México aprovechó justamente, o tuvo la consolidación de poder exportar desde su país todo lo que las empresas norteamericanas fabricaban en México. Las palabras de Vicente Fox fueron durísimas. Trató de Hitler a Donald Trump, no alejado a lo mejor en sus expresiones y en su manera de actuar, y dijo que indiscutiblemente está aprovechando la circunstancia de haber sabido hablar al pueblo, de haber podido convencer al pueblo, de su dialéctica que trasladó de sus empresas particulares, Donald Trump, y vuelvo a reiterar, recordemos sus famosos realities, cuando provocaba a la gente que estaba examinando para saber a ciencia cierta cuánta fuerza tenían cada uno de ellos. Pero hay que tener en cuenta una cosa importante, Fernando, amigos oyentes. En ese entonces Donald Trump manejaba sus empresas. Hoy cree que está manejando Estados Unidos como si fuera su propia empresa, y está en ese sentido políticamente equivocado, porque hasta ahora se ha manejado a través de todas sus determinaciones con decretos que tienen que en algún momento ser consolidados por el Congreso, cosa que hasta este momento, a través de Paul Ryan, su presidente y vocero, están en duda, diciéndole en algunos aspectos: pare un poquito la mano. Acepto las dudas, pero quisiera ver el final de la posición de los republicanos en ambas cámaras legislativas. Por supuesto, sí, llegan siempre a buscar el consenso. Y Trump está, como dice Fox, apelando a un discurso político propicio para determinados sectores de Estados Unidos, es que son amplios sectores. Exacto. Y quiero ver si los legisladores republicanos abandonan al presidente en los primeros 100 días de gestión. Tengo mis dudas. Creo que no. Lo que están es tratando de entender, por supuesto, de ubicarse ellos mismos, porque de repente se encuentran con un hombre que ha venido... Un aluvión. Claro, y que ha venido fuera del contexto de su propio partido, y que ellos entendían y esperaban que no consolidara esa posición, y de repente no solamente ganó las primarias, sino que después ganó las elecciones. Entonces ellos, los congresistas de republicanos, que dominan el Congreso en todo sentido, tanto en el Senado como en el Congreso General, están desorientados y están desubicados, porque no entienden de qué manera pueden encontrarse o apoyar a un hombre que en algunos aspectos sí, por supuesto, dice cosas importantes para su partido, pero en el contexto general está cerrando a la nación frente a los aliados de siempre. Y ese es un tema, excepto Inglaterra, Israel, y también en ese sentido sobre Israel hay unas declaraciones de Donald Trump ayer muy importantes respecto a la embajada. Están tratando de reubicarse en la manera en que pueden consolidar o consensuar con el presidente. Y una cosa es Trump solo haciendo campaña sin el auxilio inmediato de las fuerzas políticas, y otra cosa es Trump
generando ya desde el gobierno sus propios candidatos a la renovación de legisladores, que comenzará dentro de un año y medio. Exactamente, esa es parte fundamental. Ayer estábamos adelantando recién declaraciones importantes respecto al famoso pedido, la de necesidad o el deseo que lo hizo durante la campaña de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Ayer los voceros habían adelantado que no era contexto de primera línea, que iban a esperar. Las palabras de Trump ayer fueron terminantes. Recordemos algo que dijo también Marcelo Galdes de Israel. Donald Trump apoya a Israel, no a Netanyahu. No. Y ayer dijo bien claro, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Israel y las investigaciones del primer ministro, que están en una situación gravísima y cada vez peor. El tema del traslado de la embajada vamos a esperar para más adelante. No es para el día de hoy. Hoy justamente estuve leyendo informaciones desde Israel, de acuerdo a lo que Trump había dicho, y no consolida la idea primaria de trasladar inmediatamente como era previsto o como se decía. Netanyahu en los primeros días de febrero se reúne con Donald Trump tratando de buscar ese apoyo político que dentro de Israel el primer ministro de Israel no tiene. Profesor, ¿cómo interpreta la renuncia de toda la cúpula del Departamento de Estado? Es la primera vez que ocurre una circunstancia, justamente en la presencia de Tillerson, el actual secretario de Estado ya conformado y recibido y aceptado por el propio Congreso, y no tuvo en general el gabinete que había nombrado Trump ningún tipo de inconvenientes en ser aceptado por el Congreso. Pero ayer la cúpula, teniendo en cuenta que un Kennedy a lo mejor iba a ser parte fundamental o el segundo de Tillerson dentro de la línea sucesoria dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Estado, en pleno renunciaron. Es la primera vez, demócratas y republicanos. Es decir, no vamos a trabajar no solamente con Tillerson, no vamos a trabajar con Donald Trump. Es la primera vez que la primera línea, no estamos hablando de segunda o tercera línea, estamos hablando de la primera línea de la Secretaría de Estado, gente de carrera, gente que tiene una enorme cantidad de experiencias también en la parte diplomática, presentó la renuncia en pleno. Es decir, no fue uno y presentó una renuncia, no, en pleno. Se sentaron frente a Tillerson, que recién ingresaba tratando de encontrar una especie de amistad con los nuevos que iba a conocer, y el resto, el general le dijo: señores, nosotros nos vamos, ustedes decidirán quiénes nos reemplazan. Lo llevo también a Brasil, donde hay ya unos 60 funcionarios encarcelados por las investigaciones, y ahora se lanza Brasil a la búsqueda de un multimillonario Batista. prófugo del Lava Jato. Bueno, el tema de Batista es el hombre que ha sido el hombre considerado el hombre más rico del Brasil. Está acusado de haber contenido a través de sus empresas y sus relaciones una especie de fuga de capitales por un lado y de hombres que han sido comprados de 160 millones de dólares. No estamos hablando de plata chica, no estamos hablando de Odebrecht, lo supera en forma total. Los abogados de Batista dicen: ya se presenta porque está en Estados Unidos, fue a hacer una serie de trámites, pero recordemos que el Ministerio de Inmigración, el Secretaría de Inmigración de Brasil, determinó que Batista salió con un pasaporte de origen alemán, que tiene por ser descendiente de alemanes. Y Alemania no tiene tratado de extradición con Brasil. No tiene tratado de extradición con Brasil. Es decir, que hay varios países que no tienen tratados de extradición entre unos y otros. Y sabía Batista, indiscutiblemente es un hombre de enorme prestigio económico, que estaba la justicia por tratar de detenerlo. Los abogados dicen que Batista está en Estados Unidos. Me cabe la menor duda de que Batista no está en Estados Unidos, porque sí Estados Unidos tiene extradición justamente con Brasil, y en ese sentido la nueva inmigración que está conducida a través de la administración de Donald Trump seguramente lo pondría en un avión de vuelta hacia la ciudad de Brasilia o de Río de Janeiro. Indiscutiblemente Batista se ha escapado de Brasil porque las investigaciones y las acusaciones justamente contra este gran empresario y hombre de enorme riqueza son de enorme
característica y de peso. Mm. Y eso trae aparejado también la posibilidad de que muchos políticos estén arrastrados por esa circunstancia y esa investigación. ¿Qué título nos deja para la segunda Y parte? tenemos indiscutiblemente lo de Peña Nieto, pero hay algo importante porque la unidad de inteligencia de Economist publicó justamente un índice que lo hace todos los años, en donde por primera vez después de 50 años saca a los Estados Unidos de la democracia plena. Bien, un título sugerente que deja el profesor Galperín para la segunda etapa de nuestro programa. Yo por mi parte actualizo títulos al mediodía en la República Argentina, títulos nacionales, y ahora nos vamos al campo del trabajo. La Confederación General del Trabajo advierte que las medidas de fuerza irán subiendo de tono hasta llegar a un paro general. Por primera vez se expresa la CGT de esta manera. Ocurre que el secretario de Prensa y Comunicación de la Confederación General del Trabajo, me refiero a Jorge Sola, advirtió que las medidas de la Central Obrera irán subiendo de tono hasta llegar a un paro general. Apostamos a que el gobierno empezará a corregir y efectivamente no ha sucedido. En la reunión que tendremos el próximo jueves se puede decretar un plan de acción. Las medidas irán subiendo de tono. ¿Por qué? Porque vemos falta de compromiso del sector empresario sobre lo que firmaron en Casa de Gobierno. Y además agregó que la economía no arranca y los empresarios le hacen pagar el costo a los trabajadores. Y por otro lado, se refirió a las críticas recibidas de parte del líder de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, en este caso su titular Hugo Yasky. Dijo que hemos tenido acciones gremiales en cada gremio. Si el compañero Yasky lo desconoce es porque está más preocupado en las declaraciones periodísticas que en las acciones gremiales. Bueno, lo concreto es que la CGT advierte que los despidos en el ámbito laboral continúan y se prepara para tomar medidas de fuerza de fondo que pueden llegar a un paro general, y esta circunstancia preocupa intensamente la administración del presidente Macri. Y otro título que cargamos al mediodía en la República Argentina es esta tentativa de flexibilizar a través de convenios colectivos en el Estado. En el proceso de cambios estructurales lanzado por el gobierno, un objetivo central es la flexibilización laboral. ¿Qué es esto de flexibilización laboral? Es una especie de eufemismo utilizado para maquillar la eliminación de derechos y conquistas de los trabajadores en la República Argentina. La presentación con bombos y platillos del convenio colectivo petrolero firmado para poner en marcha el proyecto de Vaca Muerta es un ejemplo. Se eliminan, y con aval sindical, se eliminan derechos que son constitucionales y fundamentales de los trabajadores. La denuncia del convenio colectivo de yacimientos carboníferos de Río Turbio por parte del Estado indica que llega el momento en que es el Estado, en su rol de empleado, el que pretende implementar este mecanismo de coartar derechos a los trabajadores en el Estado. Hugo Godoy, entiendo que es secretario general, ¿no?, del sector, posiblemente pueda ilustrarnos en esta materia. Se le reconoce por su apodo gremial, el Cachorro. Godoy está en línea telefónica. Hugo Godoy, muy buenos días. Bronet saluda desde Villa Gesell. Hola, buenos días, muchas gracias por llamar. No, al contrario, interesados en la cuestión de fondo, ¿no? Si esta tentativa de flexibilizar a través de convenios colectivos en el Estado son realmente lo que se llama o flexibilización, o es una forma de maquillar la eliminación lisa y llana de derechos de los trabajadores. El caso de la mina de Río Turbio parece ser ejemplo. Sí, indudablemente el gobierno de Macri tiene como objetivo central de su política económica
transferir recursos, riquezas de los trabajadores de los sectores que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía, y garantizar así, aumentar la tasa de ganancia de los sectores empresariales, especialmente las empresas transnacionales. Para el desarrollo de estos objetivos, indudablemente están tomando muchas herramientas y muchas iniciativas. Por un lado está la flexibilización laboral. El ministro de Trabajo alentando, como en los años 90, las pasantías para poder concretar el mecanismo de aprovechar la capacidad de los estudiantes y de sus necesidades de formación y de tener ingresos, incorporándolo como un mecanismo de flexibilización laboral, sin derecho como trabajador permanente y trabajador de convenio. Uh-huh. Por otro lado, la decisión de modificar los convenios colectivos. El gobierno indudablemente lo que busca con esto es, como lo hicieron por ejemplo en el caso del convenio colectivo de los petroleros, le quitaron derechos que tenían firmados en anteriores convenios colectivos los trabajadores de ese sector. Sufrieron la firma por parte de su sindicato de un convenio colectivo a la baja. Por otro lado, a través de un DNU el gobierno habilita un mejoramiento de los beneficios de las ART y de los bancos que administran las ART, quitándole derechos a los trabajadores y garantizándole menores prestaciones a las ART, y generando de paso un doble estándar. Por un lado están los argentinos que ante cualquier situación de injusticia pueden acceder a la justicia con una demanda, y por otro lado van a estar los trabajadores que cuando sus intereses estén afectados por las ART no van a poder ir a la justicia porque primero van a tener que pasar por el filtro de un tribunal que definirá si es posible que su reclamo sea judiciable o no. Evidentemente, estos son algunos de los ejemplos. Habría que agregar la actitud de la gobernadora Vidal y de otros gobernadores y del propio ministro de Trabajo Nacional Triaca, que quiere ponerle techo a la discusión paritaria del 18%, cuando todos sabemos, cualquier persona sabe con un mínimo de análisis que la inflación que el gobierno se comprometió del 17% en el presupuesto nacional que se aprobó está muy por debajo de los 25 o 30% que vamos a tener en el 25-30 puntos de inflación, quiero decir, no por ciento, que vamos a tener a lo largo de este año 2017. Entonces, evidentemente son todos mecanismos de reducción de salarios, reducción de ingresos indirectos y reducción de derechos que el gobierno despliega como una batería para concretar esta garantía de maximización de las ganancias por parte de las empresas, y en el Estado, así como el año pasado fueron el motor de los despidos, porque empezaron por el Estado, pero después siguieron por el sector privado. De igual manera ahora con esta denuncia del convenio colectivo en el caso de Río Turbio, el Estado Nacional lo que es actúa como motor de promover este mecanismo también. Bien. En el ámbito privado. De acuerdo, pero hay algo que no entiendo. Lo llevo de vuelta a Vaca Muerta y este convenio colectivo petrolero firmado para poner en marcha
el proyecto del gobierno nacional donde aparentemente se eliminan algunos derechos fundamentales de los trabajadores. La pregunta es, ¿debe creerse que este convenio realmente tiene el aval sindical? Lamentablemente sí. ¿Eh? Lamentablemente sí. Las autoridades del sindicato petrolero firmaron y bueno, con bombos y platillos lo hicieron, ¿no? El secretario general de ese sindicato, que es senador por el MPN, senador nacional por el MPN, no recuerdo el apellido ahora, firmó y hicieron un acto con la presencia del ministro de Trabajo. Sí, algo bastante lamentable. ¿Y cómo debe interpretarse este aval sindical? Porque hay otros sectores que hablan en realidad de un convenio que promueve una recompensa por productividad. Bueno, desde que se justifica el nazismo se puede justificar cualquier cosa, ¿no? Pero en la práctica, o sea, quiero decir que quien lo firma seguramente tendrá su justificación o intentará explicarlo, pero en la práctica lo que va a haber es menos derechos para los trabajadores y en realidad el argumento principal que utilizaron las empresas y que terminaron aceptando estos dirigentes sindicales es la de garantizar la continuidad laboral, pero con menos derechos. Vamos a ver si esto es así. Lamentablemente, las dos veces que el gobierno se reunió con los empresarios y con algunos dirigentes sindicales y firmaron acuerdos de no despidos, en la práctica esto no sucedió y los despidos continuaron. Vamos a ver qué pasa en este caso de la industria petrolera. Por último, ¿se esperan medidas de fuerza o proyectan medidas de fuerza las delegaciones de base gremiales y laborales? En el caso de ATE, la primera medida de fuerza del año la están adoptando, no, en realidad la segunda, porque la primera fue el 3 de enero cuando rodeamos con un abrazo al Ministerio de Educación de la Nación por los despidos que allí se estaban produciendo, pero el primer paro, la primera medida de fuerza para reclamar no querer aceptar la exposición de un techo salarial la van a protagonizar los trabajadores de ATE de nuestra organización en la provincia de Río Negro la semana que viene. Yo creo que esto pensemos que todavía no terminamos el mes de enero y ya hay respuesta por parte de los trabajadores, así que creo que esto se va a ir multiplicando. Nosotros desde ATE estamos convocando a una reunión en mediados del mes de febrero, a una reunión de la conducción nacional con todos los secretarios generales de las provincias para analizar esta situación y definir los cursos de acción más convenientes. En esa espera quedamos, Godoy. Gracias por estas declaraciones. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, allí está el Cachorro Godoy, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, estas tentativas de flexibilizar a través de convenios colectivos en el Estado y el caso al que puntualmente se refería, el convenio colectivo de trabajo de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Y el siguiente título seguramente será de interés para el doctor Vega, consulta económica y de negocios que se prepara, porque el gobierno, atención a este título, advierte que abrirá las importaciones si suben los precios. El ministro de Producción
Francisco Cabrera, advirtió que el gobierno abrirá más las importaciones para fomentar la competencia en caso que los comercios incrementen los precios de los productos que venden como consecuencia del plan de transparencia anunciado días atrás que hemos tratado en esta mesa de redacción. El ministro dejó declaraciones a la prensa donde expresó que si verificamos aumentos de precios, vamos a incentivar la competencia y hay 3 herramientas para hacerlos. La que es a corto plazo y mucho más efectiva es la competencia por el comercio internacional, es decir, abrir la importación de productos fabricados en la República Argentina. La apertura para que se compita con artículos importados cuando se disparan los precios en el mercado interno. Justamente esta es la consulta que trasladamos al doctor Hugo Vega, que ya está en línea telefónica. Hugo, buenos días. Allí estamos intentando, Hugo, estamos en línea, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí estamos, ahí se te oye bien. Bueno, Perfecto. Estamos en el tema de las declaraciones del ministro de Producción, Francisco Cabrera. El gobierno abriría más las importaciones para fomentar la competencia si los comercios incrementan los precios de los productos. Claro, el tema acá tiene que ver con 2 tipos de análisis que hay que hacer. Si la continuidad de la variación de los precios al alza persiste, hay que observar, digamos, cuáles son las causales de esto. Si es porque efectivamente el incremento por caso de los costos totales de producir o generar un servicio para X cantidad de tipos de empresas es justamente la consecuencia de las subas de los precios generales por caso de los combustibles, la mayor presión tributaria, el hecho de que no se ha invertido en tiempo y en forma en infraestructura, que no digo que sea responsabilidad de esta administración, pero lo que quiero decir es, hay que evaluar bien las causas de por qué en muchas situaciones de la economía del día a día, desde el punto de vista empresarial, la estructura de costos ha subido, lo cual ha implicado para el empresarial tener que subir, cuando el mercado también se lo permite, su estructura de precios, llamémosle al consumidor final, o en algunos casos empresas que efectivamente se ven impedidas de poder seguir afectando el precio porque sencillamente ya no tienen la demanda suficiente como para poder sostener costos. Bueno, lo hacen como un mecanismo de supervivencia. A ver, si te suben los costos y sostener los mismos precios, reduce tu margen de ganancia. Si tu margen de ganancia termina siendo 0 negativo, el tiempo de vida que puedes tener empresarialmente se empieza a cortar. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar las empresas con patrimonios negativos, digamos, arrojando pérdidas particularmente, que deriven luego en una estructura patrimonial negativa? Pasó esto en el 2001-2002 con las empresas que cotizaban en bolsa, donde si uno tenía que hacer los ajustes conforme a normas desde el punto de vista de la técnica contable, muchas de las empresas cerraban con patrimonio neto negativo, es decir, el total de sus obligaciones vistas en los pasivos superaban al total de los créditos, derechos y demás bienes que tenían en el activo. Bueno, estos se dan por procesos devaluatorios muy fuertes o por procesos sostenidos y continuados de carácter inflacionario. Si uno analiza, por caso, que la proyección no va a bajar del 25% anual de inflación en la República Argentina, hagamos este cálculo muy simple. En 4 años tenés un incremento acumulado del 100%. Es decir, lo que vale un peso hoy, dentro de 4 años va a valer 2. Hugo. Entonces, ahí tenemos un tema que hay que discutir. Pero seguro también, Fernando, es que hay prácticas dentro del mercado interno argentino que aprovechan estas situaciones para sobrecastigar los precios sin fundamentación alguna. Eso también hay que reconocerlo. Ahora voy a preguntar por el proyecto de transparencia en el uso de las tarjetas de crédito, pero antes quiero consultar, y es una pregunta sencilla, pero posiblemente harto necesaria. Ya oigo varias voces de economistas que me dicen que los planes que está anunciando Macri para su segundo año de gobierno en realidad parecen inspirados por Martínez de Oz, el que fuera ministro de Economía de la dictadura. ¿Su opinión profesional en esta materia? No, digamos, desde lo que es netamente técnico, sin entrar en la cuestión comparativa desde el punto de vista de lo que son unas u otras gestiones de maniobrabilidad política que ha tenido el país, por decirlo de alguna manera,
estrictamente en lo técnico, claramente hay un ala conservadora y liberal que tiene una visión respecto a cómo hacer la economía que es distinta de la que se planteó inicialmente por parte del actual gobierno, que parecía más ser de centro-derecha. Esto ha girado mucho más hacia el lado conservador y de derecha, sabiendo, y esto Luis y tanto vos lo hemos explicado en la mesa durante el invierno 2016, que se han terminado estas conceptualizaciones de extremo, digamos, de ir de un lugar al otro. Hay matices, pero claramente dentro de esas matices, a veces en algunos temas en particular, sí gana una u otra posición. Parecería ser que por caso persistir una política en la cual, no me bajan los precios, entonces abro el mercado, en un mundo donde está sobrando muchísimo stock y donde el dumping, entiéndase dumping, se le dice a las estrategias donde uno opera con precios por debajo del costo del resto de los países y ahí lo que termina es socavando los mercados internos. Bueno, si Argentina se abre de una manera indiscriminada, a la par también de endeudarse externamente, aumentando también su nivel de sensibilidad o exposición financiera, esa combinación dual puede llegar a ser muy perjudicial para el país, porque además ya lo ha sido en el pasado. No digo que este gobierno tenga la intencionalidad de hacerlo, digamos, porque todavía no ha terminado de definir cuáles son todas las cartas del año 2017 hasta el 2019. Pero bueno, hay algunas matices que parecerían ser que van en ese sentido. Sin embargo, si uno mira del plano de asistencia social, estamos en todo lo opuesto. Parecería ser que tiene una matiz de centro-izquierda. Por tanto, acá eventualmente lo que están haciendo es mover las piezas en función de las necesidades de coyuntura, y han relegado, Fernando, por lo que se está empezando a observar, algunas cuestiones de estructura e infraestructura política. O sea, yo entiendo que es muy complejo y no se puede, inclusive en 4 años, modificar todo por caso el sistema tributario, previsional y laboral argentino. No se puede porque hay muchísimo efecto acumulado que no puede ser variado en tan poco tiempo. Porque hablamos de leyes que tienen más de 30, 40 años en muchos casos. Y bueno, y es complicado. Yo eso lo entiendo como digamos, de la postura argumentativa que tiene el actual gobierno. Pero bueno, y reconozco como el gran concierto de colegas que nos dedicamos al tema económico, financiero y contable, impositivo, que es que hubo modificaciones, hubo parches que le vinieron bien a algunos sectores pymes, algunas empresas de mediana y gran envergadura. Pero claro, son parches. A esto ellos tienen que cuidar también su recaudación para poder dar cumplimiento al presupuesto. O sea que se trabaja con las necesidades de coyuntura fundamentalmente, y si existe algún margen de maniobra se ataca todo lo que es estructura o infraestructura. Y bueno, ese es el camino que eventualmente se irá transitando, por lo visto, para los próximos años. Y por último, yendo al tema de la transparencia, que es la que ha agitado aguas y ha desatado toda esta discusión, sin ánimo de defender la administración Macri, ni mucho menos, pero el rol del gobierno, es una atribución del gobierno hacer transparentes los precios y los mercados para generar competencia. Pero por supuesto, digamos, tienen el poder de policía, como quien dice, como para poder efectuar todos los controles que fueran necesarios. Y además, en verdad, si lo que aplican es una política de precios transparentes, en verdad eso es parte de la lógica netamente liberal, que habla de mercados transparentes. Lo que pasa es que la práctica, con los procesos de agenciamiento o del juego de doble moral que se genera en los mercados, normalmente son mercados ciertamente todos intervenidos. ¿Por qué? Por la propia complejidad de las operaciones. Ni que hablar hoy en el mundo de la tecnología, en particular de la informática, donde sabemos bien que hoy determinados productos que se canalicen a través del e-commerce o comercio electrónico tienen descuentos de un 50 y hasta un 80% respecto de lo que se observa en un local de venta o un punto fijo cualquiera. Bueno, esto hace que el concepto de precios transparentes, en realidad yo lo llamaría precios convenientes, más con un público argentino que es históricamente, más aún después de la crisis de 2001, 2002, que es un cazador de ofertas. Sin resignar incluso calidad, o sea, es un muy buen buscador de precios el argentino, y bueno, capaz que esto está siendo muy bien receptado por el gobierno y sale con estas medidas como para tener un doble resultado, un poco un resultado político por un lado, y si sale bien, obviamente, y por otro lado un resultado netamente económico.
Y para la del estribo apelo a su capacidad de síntesis, pero primero resaltando que la administración Macri tomó el gobierno con una reserva en el Banco Central de 15.000 millones de dólares, ya están superando los 40.000 millones de dólares de reservas en un año, pero el boletín oficial nos informa que se ha oficializado una nueva emisión de deuda por 7.000 millones de dólares para mercados internacionales. Me pregunto cuál será el techo de estas emisiones de deudas en letras que de alguna manera comprometen el futuro a mediano plazo, ¿no? Sí, bueno, habría que ver, digamos, bien cómo se van calzando los compromisos en el tiempo. Acá claramente hay una visión, una lectura, un análisis del gobierno y de quienes son sus asesores, tanto del propio ministerio como también a través de la consultoría externa, a la cual tiene derecho obviamente el Estado argentino también, deben estar nutriéndose de informes que le deben dar cierta certeza respecto a la evolución de las tasas de referencia internacional. Un análisis también les debe estar indicando que efectivamente el mercado argentino lo es y va a seguir siendo muy atractivo, no solo en el polo energético, sino también en otros polos de inversión. Y bueno, eso eventualmente lo debe estar animando a seguir tomando crédito. Ahora, también, cuidado, porque todo crédito externo que se tome, hay que ver cómo luego va a ser canalizado. Y sí, me preocuparía mucho ver el hecho de que se tome deuda externa para cubrir gastos corrientes, y más si estos van luego volcados a características de tipo social. Distinto es que a mí me digan 7.000 millones de dólares más para terminar tal central termoeléctrica o tal provincia, resolver el problema de las inundaciones. Bueno, ahí yo digo, hay una perspectiva de retorno inmediato por el valor de uso económico que tiene para todos los sectores del mercado interno argentino. Así que hay que ver luego cómo se recanaliza y cómo se invierte en esos fondos que se captan del extranjero. Obviamente, eso es lo que hay que estar mirando. Como siempre, claro en su posición. Le agradezco mucho la participación y nos encontramos el próximo lunes, Hugo. Un placer, Fernando. El doctor Hugo Vega. Completamos la página económica advirtiendo los mercados financieros. El índice Merval, mercado de valores en la República Argentina, tomando ganancias luego de las alzas de ayer y antes de ayer. Una ligera caída del 0,47%, también el Dow Jones en Estados Unidos, que es el mercado de valores norteamericano, un ligerísimo descenso del 0,04%. El barril de petróleo, los 50 litros, sigue subiendo 1,85% la suba, $53.78 por el barril de 50 litros de la mejor calidad. Las monedas, el dólar oficial para la venta, 16 pesos con 24 centavos sin modificaciones. El dólar informal, una caída del 0,30%, cotizando al mediodía a 16 pesos con 80 centavos. El euro sin modificaciones, 18 pesos con 25 centavos para la venta y una caída del 0,74% en el real, que cotiza 3 pesos con 16 centavos para la venta. Profesor Galperín, para el cierre nos había prometido títulos. Sí, el informe de Economist de inteligencia, justamente, que califica a 167 países del mundo en su democracia, determinó por primera vez que Estados Unidos ha perdido lo que significa la democracia plena. No es causa de la elección de Trump, lo han aseverado y lo han determinado. Es una pérdida de confianza de las instituciones norteamericanas que se vienen deteriorando con el tiempo, y la gente ha perdido confianza en el gobierno, en los medios de comunicación y en la banca de los Estados Unidos. Es decir, ha determinado en forma total que hay una auténtica crisis de legitimidad en el país. Indiscutiblemente se ha acrecentado con estos últimos meses, con la elección de Donald Trump, pero han aseverado justamente la división de inteligencia de The Economist, que siempre es un lugar muy importante y muy concurrido para observar, que no es parte fundamental de la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y hay algunas palabras que seguramente las seguiremos conversando y profundizando el próximo lunes. Un hombre importante de la política internacional, el del Glasnost, el de la perestroika, Mikhail Gorbachev,
ha dicho fundamentalmente que tiene miedo de la proximidad de una guerra, porque la carrera armamentista política está distorsionando justamente la paz. Es importante que los países tengan elementos, arsenales atómicos, es cierto, pero no para amedrentar o amenazar, sino como para consolidar la paz. Y Estados Unidos y Rusia tienen el 90% de ese arsenal atómico, y dice y declara Vladimir Putin y Donald Trump en la próxima conversación tienen que conversar profundamente de este tema para evitar que el mundo entero sea llevado a una guerra que no va a tener seguramente un fin muy bueno. Y de eso hablarán también Theresa May y Donald Trump en la cumbre, ¿no? Indiscutiblemente, pero esas reuniones en el día de hoy que se está llevando a cabo justamente, pero para consolidar lo que Theresa May justamente dijo ayer, somos los países que debemos conducir al mundo, pero no podemos dejar de lado a Rusia, indiscutiblemente parte fundamental de esta alianza que Donald Trump y Tillerson quieren realizar. Muy agradecido por su presencia en la mesa, ¿eh? El Nos gusto es mío. reencontramos la semana que viene. Por supuesto. Amigos, hemos llegado al final del episodio, con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, la participación del profesor Luis Galperini, el doctor Hugo Vega. Fernando Brunet se despide de todos ustedes. Reencuentro prometido, si Dios quiere, el próximo lunes al mediodía en la República Argentina, media tarde en el hemisferio norte. Será cuando pronunciemos nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires.